La más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, de conversar, de estar juntos. Gracias por conectarte ahí con nosotros. Gracias por prender la radio. Seguramente algunos están viajando hacia su estancia, están en su trabajo, están en camino, otros están en casa, otros estarán escuchando la repetición del programa, otros nos están viendo por Facebook Live y ahí bajo Consejería Radio ZP30 pueden buscar para vernos, ¿no? Entonces le damos la más cordial bienvenida. En este momento el programa lo hacemos en vivo. Hoy es sábado 13 de abril. ¿Sí? Entonces el domingo de noche lo repetimos y luego están en las diferentes plataformas. También el Facebook Live también en este momento es en vivo y luego lo pueden rever ahí. Hemos puesto como tema aquí mi primer amor en Cristo. Ayer estaba en la academia, en el gimnasio, con Rebeca y me preguntó cuál es el tema de Caminamos Contigo. Y le dije mi primer amor. Y ya ustedes se imaginan que una hija de 16 años, ¿en qué va a pensar cuando uno habla de eso de primer amor? Me dijo ella, me parece muy lindo. Le dije, no es así como estás pensando. Mi primer amor en Cristo. Entonces, de eso queremos conversar en esta mañana. Pero antes quiero mencionar de que usted puede escribirnos o llamar al número de consejería si usted tiene alguna pregunta, si está pasando una situación difícil en la vida. Caminamos Contigo es un programa del Departamento de Consejería. Entonces usted puede escribir, puede agendar un turno si le queda cerca, puede solicitar una visita de los compañeros que salen de parte de consejería y nosotros le vamos a atender. 0984 777707 es el número del Departamento de Consejería. Hemos conversado aquí. Voy a saludar a los compañeros luego a ver si presentamos esta idea. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien, con ¿Sí? este clima agradable estamos disfrutando. Nos gustaría de repente estar compartiendo un mate en casa con la señora, ¿verdad? Pero acá estamos entre compañeros, que también es un privilegio, ¿verdad? También es uno, ¿no? Y sí, es lo que hay, ¿verdad? No hay de otra, ¿no? Y sí, eso. Hay que aceptar. Hay que aceptar, ¿no? Hablando de compartir mates, yo traje aquí no Sí, sé, el que ve, ¿cómo? Lastimosamente hay un vidrio entre medio Hay para un no vidrio. poder compartir, pero Quien nos está viendo por Facebook Live ve lo que traje aquí. Mira, una hierba verdecita, verdinha, ¿no? Mario, ahí estaba Mario saludando. Ahí al lado está Milciades con unas ganas de hablar también. Cuando dijiste, algunos seguramente estarán viajando. Yo me imagino nomás la gente del campo en sí. Normalmente cuando llueve, cuando está así el clima, muy poco salen del campo. Entonces me imagino que estarán ahí con su familia, Cierto. escuchando la radio, fogata, tatas cosas, ¿Con qué? cocido. ¿Con un cocido? No, mate todavía. Mientras toman mate ya preparan seguro cocidos, reviro, ¿Sí? O un pan a la parrilla, ¿no? Hacia la zona de Pilcomayo, ¿no? Hay Sí, mucho sí. eso, ¿no? Un pan a la parrilla. ¿En la estancia también suelen hacer o no? Sí, yo creo que sí. Fresquito. Tuve la oportunidad de comer, es rico. El reviro también, aunque el vellú y la chipa son los número uno, ¿no? Sí. Aceptamos nosotros aquí, ¿no? Si el oyente quiere venir a traernos un vellú o Sí, una chipa, todo bienvenido. todo bienvenido. No es como esa en el pasado, ese que hasta una oveja llegó aquí, una compañera. No, voy a pedir porque de repente puede llegar en abundancia. En abundancia, Después no ¿no? vamos a ver qué hacer. Gracias por estar ahí con nosotros, estimado oyente. Realmente nosotros queremos dialogar durante esta hora y media, así juntos contigo, de esta manera, ¿no? Reírnos, conversar. Y hoy hemos puesto como tema mi primer amor en Cristo. ¿Qué les parece lo que estuvimos conversando en esta semana? Vamos a invitar a los oyentes a lanzar si tienen alguna pregunta referente al tema o una pregunta que nos escriban y en los últimos 15 minutos vamos a responder. Podemos intentar, ¿Sí? Podemos arrancar. Sí, entonces si usted está ahí y dice, yo tengo una pregunta que me gustaría que respondan ahí al aire relacionado al tema, o puede ser otra pregunta, o tiene que ser sobre el tema. Mejor sobre el tema. Nos vamos a tomar la libertad de repente pasar, ¿verdad? Si no recibimos respuesta. Ok. No, si no sabemos respuesta, claro que Mejor no pilotear. no vamos a pilotear. Ojalá que no. Así entonces, mientras escuchan el programa,
pueden pensar y reflexionando sobre el tema y ahí, enviar. Sí. Enviar. Va a ser más fácil así. Ok. Por ejemplo, si hablamos de mi primer amor en Cristo, la primera pregunta que me viene a la mente es ¿cómo llegamos en este primer amor? Bueno, es claro que uno piensa en esa pregunta. Yo sí sé y me hace recordar algunos añitos atrás cómo llegué a ese primer amor y ¡ay, qué encanto, che! ¿Cómo llegamos? Bueno, yo creo que en líneas generales, siempre cuando se habla del amor por ejemplo, entre dos personas, mayormente el amor nace o surge cuando uno llega a conocer a otra persona, ¿sí? A alguien especial. Yo entiendo así que es ese encuentro donde uno realiza esa persona, este otro ser que está ahí es alguien especial y empiezan a surgir algo dentro de nosotros que nos atrae hacia esa otra persona, ¿sí? Por eso yo creo que el amor, este primer amor hacia Cristo también surge cuando nosotros empezamos a conocer quién es realmente Dios. Y cuando hablamos de conocer, yo hablo de algo mucho más profundo que saber solamente, ¿sí? Porque muchos dicen, sí, Dios es importante y lo mencionan, pero en el hecho de conocer quién es realmente, cómo es Él, cuál es su característica, su forma de ser, eso es lo que nos lleva, creo, a este primer amor donde nosotros tenemos ese deseo de querer conocerle más y estar más cerca de Él. Primera de Juan 4, versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces si damos la inversa, el que conoce a Dios ama. Y con eso yo creo que ahí nace este amor hacia Dios, y eso creo que en la vida de cada uno es diferente, cómo nace, ¿sí? Digamos, el evento en sí, de donde uno llega a decir, este Dios al cual yo conozco ahora es el Dios al cual yo quiero rendir mi vida, yo quiero dedicar toda mi vida al servicio de Él. Las circunstancias ahí son muy diferentes en cada vida, ¿verdad? Hay personas que de repente nacieron en una iglesia y siempre estuvieron en contacto con la palabra de Dios, con personas que aman a Dios, y esa es una situación diferente que una persona que de repente toda su vida estuvo deambulando, digamos, en vicios, en todo lo que uno puede llegar a vivir, y de repente tiene un encuentro especial, como Pablo, por ejemplo, cuando él se encontró con Jesús ahí en el camino a Damasco. Él tuvo este encuentro específicamente ahí, y donde esto conlleva en su vida trajo un cambio radical. Yo creo que eso es lo que también ocurre dentro de nosotros cuando llegamos a conocer a este Dios personalmente, cuando ya no es solamente lo que otros cuentan, lo que otros dicen, lo que hemos escuchado, sino que realmente nos llega al corazón, como decimos, quién es este Dios y cómo es en nuestra vida, cuál es su característica. Ahí yo pienso que ahí es donde nace este amor, este primer amor en Cristo, ¿sí? No sé si, Milcia, es como vos lo interpretas. Sí, apoyando un poco a lo que dice el compañero Mario. O sea, para mí llegar llegar a nuestro primer amor en Cristo, generalmente podemos hablar en cuanto a reconocer nuestra situación, ¿verdad? Yo creo que es un proceso, podemos llamarlo como un proceso, porque de alguna manera el ser humano en sí pareciera ser que todos nosotros, antes de conocerle a Cristo, teníamos una necesidad enorme de llenar nuestra vida, de buscar en cosas que el mundo ofrece. Tratamos de con esas cosas llenar nuestra vida, y nos dimos cuenta que esas cosas no pueden llenar totalmente nuestro corazón, ¿verdad? Y personalmente creo que de ahí comienza para que uno pueda llegar a ese primer amor, de reconocer su condición como persona, como ser humano delante de Dios, reconocer que hemos tomado malas decisiones, reconocer que de alguna manera necesitamos a ese Dios, porque Él es el único
que puede llenar nuestro corazón. Él es el único que puede darnos esa paz, ¿verdad? Y para llegar a ese punto, muchas veces también lo que yo observo de las personas en sí es que cuesta aceptar ese amor de Cristo. La persona pareciera ser que piensa que Dios no puede perdonarle, o incluso no puede, podemos decir, no puede aceptar ese perdón de parte de Dios, porque se siente tan mal, pareciera ser que hizo lo peor, cometió algo que pareciera ser que no merece recibir ese perdón. Entonces muchas veces no quieren aceptar ese perdón que viene de Jesús, de Dios, y por esa razón no acepta ese amor que Dios quiere ofrecer. Entonces, de alguna manera, para llegar a ese primer amor, uno tiene que aceptar ese perdón que viene de Dios, ¿verdad? Reconocer, sí, he fallado, he cometido muchos errores, pero hay un Dios que me está ofreciendo perdón, hay un Dios que me está ofreciendo una nueva vida, y Él en su palabra dice, en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Especialmente esa última parte, y al que a mí viene no le echo fuera. Si nosotros como personas reconocemos con humildad que hemos fallado delante de Dios y nos acercamos a Jesús así como estamos, con nuestra condición, Él no nos va a echar afuera, ¿verdad? Él va a aceptar, nos va a perdonar y nos va a ofrecer esa vida que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, para mí, llegar a ese primer amor es justamente primeramente aceptar nuestra condición como ser humano delante de Dios, aceptar ese amor, ese perdón que Él nos ofrece, y de esa manera, a partir de ahí, vivir una vida para Él, ¿verdad? Yo lo tomo así como una pareja de novios, ¿no? Cuando hablamos y nos recordamos, algunos están viviendo en eso aquí. Entre nosotros tres, no vamos a decirnos quién, ¿verdad? Pero la etapa del enamoramiento. Pero antes del enamoramiento nosotros empezamos a conocernos, ¿no? Dios empieza a través de su espíritu a trabajar en nuestro corazón. Comienza a convencernos de una necesidad de tomar una decisión. Lo que la Biblia habla de la conversión, ¿sí? Del renacer de nuevo. Lo que a Nicodemo le faltaba, él tenía todo, él tenía conocimiento, él nació en el mundo de iglesia, él vivió eso, él sabía lo que era la ley, lo que era la palabra, y llega junto a Jesús y Jesús dice, tú tienes todo, pero te falta lo más importante, que es el renacer de nuevo, ¿no? Entonces, es lo mismo en una relación de un muchacho y una chica cuando se están enamorando. Antes de eso empiezan a conocerse, empiezan a compartir juntos, empiezan a hablar, y cada vez más van yendo al camino que lleva luego a un compromiso de noviazgo, a un enamoramiento. El Espíritu Santo en la vida, de la misma manera, del ser humano, comienza a trabajar y comienza a convencerlo de que él necesita tomar una decisión. Comienza a mostrar este amor del cual estamos hablando aquí, que es el amor de Cristo Jesús. Y empieza esa relación bastante distante, ¿no? Donde el ser humano quiere vivir y está viviendo luego por sus propios conocimientos, por su propia sabiduría. Y en un momento llega al punto donde él llega al pleno convencimiento, a la plena necesidad, donde entiende, yo tengo que reconocer esa situación que estaban compartiendo, la situación pecaminosa, el pecado me aparta de Dios. Y en ese proceso de confesión de pecados, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de renacer de nuevo espiritualmente, entonces Nicodemo le dice a Jesús, tengo que entrar en el vientre de mi madre. Jesús dice, no, tienes que nacer espiritualmente. Yo he nacido espiritualmente, yo he tomado esa decisión. Ustedes también lo han hecho. El oyente que nos escucha seguramente también lo ha hecho, y si no lo ha hecho, espero que este programa no deje de pasar sin tomar esa decisión, que es la más importante de la vida. Renacer. ¿Qué significa eso? Reconocer, como dijeron, mi situación pecaminosa, entender y aceptar de que Cristo murió por mis pecados y aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. Confesar mis pecados e invitarlo a entrar a mi vida. ¿Cómo llegamos a este primer amor? Para mí es ahí. Ahí es el ok, donde el muchacho o la chica dicen, vamos a empezar un noviazgo. Aquí con Jesús empezás una relación.
Y ahí llega un primer amor, ahí llega esa decisión donde todo empieza a ser sacudido en tu vida. Y ahí hablo yo de experiencia propia, que un poco más adelante podemos comentar, y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos nuestra experiencia, pero todo empieza a cambiar, todo es diferente, todo empieza a ser transformado, todo lo que no había sentido hay sentido, donde había oscuridad, ahora hay claridad, donde no había respuesta, ahora hay respuesta. Y es algo extraordinario que te afecta de tal manera, no solamente tu espíritu afecta a tu cuerpo, tu mente, tus emociones, y estás enamorado, pero no el enamoramiento físico de un hombre por una mujer, sino que un enamoramiento espiritual, un primer amor. Efeso, la carta en Apocalipsis que llega a Efeso, no sé si eso es mención a este primer amor, yo creo que es mención, ¿no? Sí. Cuando llega la carta a la iglesia de Efeso en Apocalipsis 2, dice, Juan es el que escribe, ¿no? Todo está súper bien, ustedes están trabajando bien, todo está ok. Perseverando. Están perseverando, pero una pequeña cosa. Las traducciones varían, pero Reina Valera dice, has perdido tu primer amor. La NTV dice, han dejado ustedes de amarse los unos a los otros. O sea, lo que fue antes, ese enamoramiento, este comienzo extraordinario con Dios y entre ustedes, ha desaparecido, se ha enfriado. Sí, justo estuve reflexionando también en este pasaje, y uno podría decir, bueno, es todo lo que ustedes hacen, o sea, lo que le elogia a la iglesia es llamativo, sí, es algo muy, muy bueno. De afuera nosotros diríamos, está haciendo todo bien, prácticamente, sí. Pero Dios vio algo en su corazón que estaban haciendo ahí, y podríamos decir, bueno, todo lo que ustedes hacen está bien, solamente tienen que añadirle amor a lo que ustedes hacen. Pero Dios aquí en Apocalipsis no dice así, sino dice, ustedes tienen que arrepentirse, o sea, Sí. ustedes tienen que cambiar totalmente de rumbo. Sí. O sea, no es cosa menor en el sentido de que es solamente falta agregarle algo a lo que están haciendo ya, sino que hay que cambiar totalmente de rumbo. Uh-huh. Y concuerda también con lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿sí? De que dice que si todo lo que nosotros podamos hacer, si no lo hacemos con amor, no sirve de nada. Es como símbolo que retiña, algo así es la traducción, sí, en alguna versión. Entonces es mucho ruido, pero no sirve para nada. O sea, la intención aquí es llamar la atención de que nosotros debemos enfocarnos y cuidar nuestro corazón, como dice Proverbios, ¿eh? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ahí Dios vio ya algo en el corazón de Éfeso que estaban haciendo en esa iglesia, y llamativo es que ahí le dice, si ustedes no van a hacer algo al respecto, yo voy a quitarles de su lugar. Y parece que no hicieron atención a ese llamado de advertencia, porque hoy no hay iglesia en Éfeso. Por lo menos en ese Éfeso de... Acá también tenemos en Laguna Negra un Éfeso. Ahí hay iglesia. Ahí hay iglesia, pero acá en lo que es antiguamente la zona de Grecia y eso ya no existe. Desapareció, sí. Es una llamado de advertencia muy fuerte que recibe esta iglesia. Inclusive llama la atención que esa es la primera advertencia que se lanza hacia las 7 iglesias. Sí. Esta es la primera. Pone en primer lugar. En primer lugar. No las otras. El verso 5, como dijiste, o sea, es fuerte porque dice, parece ser que todo está bien, pero sí, ahora llega porque justamente no estás amando como amaste al principio, dice. Al principio, en el comienzo, cuando ustedes empezaron la relación, empezaron la iglesia, empezaron eso, entonces arrepiéntanse y vuelven a actuar como antes, ¿sí? O sea, es una manifestación de amor, de lo contrario vendría a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de tu lugar. Ahora luego es cuestión de interpretar qué es el candelabro. ¿Era el pastor, será? En la versión NBI dice el versículo 5 justamente, recuerda de dónde has caído. Eso. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al en principio. El comienzo. Refiriéndose al amor, ¿verdad?
Y ahí no sé si sería una mala interpretación en cuanto a eso, pero me lleva a pensar justamente como hablamos que la iglesia estaba haciendo todo bien, pareciera ser que estaban con su obra, todo lo que estaban haciendo como iglesia parecía perfecto todo, ¿verdad? Pero creo que de alguna manera podríamos decir que esa iglesia desvió la mirada en el fundamento, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Sí, Que el centro de la iglesia, sí, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera desviaron esa mirada sí. de Jesús y eso hacía que ellos se guíen por lo que saben hacer, por la manera que ellos veían que era bueno para la iglesia y que no era bueno, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando dejamos de lado a Jesús y desenfocamos nuestra mirada de ese amor, ahí es donde pasan estas cosas, ¿verdad? Como iglesia. Totalmente. Les propongo que escuchemos esta canción y luego volvemos para continuar conversando. Si nosotros hablamos sobre mi primer amor en Cristo, hemos invitado en el bloque anterior, al oyente que puede enviar sus preguntas sobre el tema y en los últimos minutos los últimos 15, queremos responder al 0984 77 7707, que es el número de consejería. ¿Qué sucede en una persona cuando experimenta este primer amor en Cristo? Bueno, una parte ya hemos mencionado de que hay muchos cambios dentro de la vida de una persona cuando uno llega a conocer y entregar su vida a este Dios. Y vemos, por sobre todas las cosas, pienso yo, que la Biblia nos enseña que siempre cuando llegamos en contacto con el amor a Dios, eso automáticamente también repercute en las relaciones alrededor nuestro. El amor hacia Dios nos trae amor hacia las demás personas. Inclusive Juan una vez dice que no podemos decir que amamos a Dios y no, le odiamos a nuestro hermano. Entonces, el amor hacia Dios es algo que nos lleva a que podamos amar a las personas alrededor nuestro, empezar a verlos desde los ojos de Dios. Y esto es algo que realmente Entonces yo pienso que las personas alrededor nuestro llegan a tener otra dimensión para nuestra vida. Entonces nace algo que nosotros queremos hacer el bien a los demás que están alrededor nuestro, ya sean los familiares directos, personas que viven alrededor nuestro, los amigos o otras personas con las cuales nosotros convivimos. Yo creo que eso es un resultado automático, uno de los resultados automáticos cuando nosotros llegamos a experimentar ese amor a Dios. Y por eso es muy común también que personas que recién han entregado su vida a Cristo tengan ese deseo de que otras personas también escuchen, de que ellos también lleguen a conocer a Dios, porque quedamos tan impactados por lo que ha ocurrido dentro de nuestra vida que nosotros tenemos ese deseo. Y muchas veces hemos comentado y se ha escuchado de que personas que realmente recién entregaron su vida parece que quieren ir en cualquier viaje misionero, lo que haya para ir a evangelizar, a compartir el amor, el evangelio, la verdad, la palabra de Dios a otras personas. Fácil de motivar a ese tipo de personas, sienten ese deseo. Y yo creo que es justamente porque uno ha llegado a conocer este amor de Dios, el cual ha despertado dentro de nosotros también este amor tan grande hacia Dios. Y por eso es para mí una consecuencia lógica, el amor hacia Dios, el amor a Cristo, este primer amor nos lleva a amar a los demás. Y también, en todas formas, pienso que es un deseo que nace ahí de servir, ya sea en la iglesia o de otras formas, porque de repente nos damos cuenta de qué es lo que Dios realmente hizo por nosotros y qué valor, eso tiene un valor, una dimensión muy grande para nuestras vidas, que decimos, bueno, si Él hizo esto, entonces, ¿dónde yo puedo servirle? ¿Qué puedo hacer para demostrarle mi gratitud, para demostrarle mi amor, para demostrar que realmente yo valoro mucho lo que Él hizo por mí? Y nace este deseo de servir, de hacer algo, digamos, que muchas veces puede ser de repente malinterpretado como, bueno, Él quiere hacer obras para
demostrar o ganarse el favor de Dios, pero yo creo que cuando uno realmente experimenta este amor de Cristo, esto nace porque uno quiere demostrar el amor, la gratitud que uno siente hacia este Dios, ¿sí? Bueno, aportando un poco a lo que dice el compañero, la pregunta anterior yo había mencionado un poco que una vez que uno acepta ese amor de Jesús, o sea, cuesta aceptar ese amor de Jesús para una persona, pero una vez que acepta ya, ahí es donde experimenta ese perdón, ese amor incondicional, esa paz que justamente Jesús mismo prometió, ¿verdad? Que acá en el mundo no van a encontrar esa paz, sino esa paz solamente puede venir de mí, ¿verdad? Y eso es lo que una persona experimenta cuando conoce ese primer amor, le conoce a ese Jesús. Experimenta también aceptación, consuelo, y también eso le da una esperanza para su vida. Como si fuera que le da un propósito. Ahí es donde uno encuentra, pareciera ser un propósito, una dirección para su vida, porque ahí ya sabe hacia dónde va, ¿verdad? Y todo lo que creemos en Jesús, sabemos dónde vamos a terminar un día, vamos a estar con Él, ¿verdad? Y de alguna manera esa persona, a la hora de aceptar ese perdón, ahí experimenta también ese amor y ese consuelo, esa esperanza para su vida, ¿verdad? Y hay un pasaje que también me hizo reflexionar un poco en cuanto a esta pregunta. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la manera en que yo personalmente como vivía antes, seguramente vienen recuerdos de las cosas que hacía mal quizás, ¿verdad? Y acá la palabra de Dios nos dice claramente que todas esas cosas ya pasaron. Ahora con Cristo yo tengo una nueva vida, una nueva manera de vivir, porque Él es el que guía mi ser, cómo yo tengo que vivir a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso es lo que sucede cuando experimentamos ese amor en Cristo. Nosotros ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos a nuestra manera, nuestra propia manera de querer vivir, sino en la manera de que Cristo quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo que una persona experimenta, algo bueno, cosas nuevas para hacer. Pareciera ser que su mente se abre y empieza a ver que hay otra manera de vivir, no solamente de la manera en que yo vivía, sino Dios vino justamente para darnos ese otro camino, ¿verdad? Que necesitamos como personas, y eso lleva a que experimentemos una única experiencia con ese amor que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Mi memoria vuelve a algunos años atrás, un poco más de 20 años atrás, en un momento cuando yo en mi vida siendo joven, yo pues no soy chaqueño, sí, ahora soy chaqueño, pero no nací en el Chaco. Aquí en el Chaco tengo la oportunidad de conocer a este primer amor. Como ya dije, desde mi adolescencia tuve la oportunidad, personas me han compartido de Jesús, he estudiado en una escuela cristiana, he hecho devocionales inclusive en esa escuela, he orado, he hablado de la Biblia, pero no había tomado la decisión todavía. A los 19 años aquí en el Chaco tengo la oportunidad de conocer a un siervo de Dios, un pastor, el cual me invita a tomar esa decisión, la cual mencioné el bloque anterior, de entregar mi vida a Cristo. Eso fue estando joven, soltero, solo en el Chaco con 19 años. Ustedes no quieren imaginarse cuál era mi entorno y cuál era mi mundo, ¿verdad? Porque si no tienes a Cristo Jesús, muchas las cosas de lo que el mundo ofrece no lo ves como mal y no lo ves como pecado. Hoy estoy muy agradecido a Dios que no existía cuando eso, las drogas que tenemos hoy eran otras cosas, ¿no? En mi vida eso fue un cambio de 180 grados, o sea, de ir al sur y volver al norte, cuando a través de esa oración milagrosa reconozco mi situación pecaminosa y le invito a Jesús a entrar a mi corazón. A partir de este momento yo quería estar en todas las actividades en la iglesia, aunque esto ustedes no lo crean, hasta en el grupo Alabanza yo he estado por un tiempo, ¿verdad? Y no había problema, porque era una iglesia que se estaba formando, que era la iglesia Nueva Alianza, donde estaba el pastor Horst Brunner.
yo quería estar en la iglesia. Yo estaba en los encuentros de jóvenes, era soltero todavía cuando eso. Yo estuve ayudando con los adolescentes, yo estuve en la alabanza, yo estuve limpiando lo que había, que quería estar ahí. Con la Biblia bajo el brazo los fines de semana, en vez de estar en ese círculo de amigos que estuve antes, me iba a la iglesia, ¿no? Y ellos se reían y decían, seguramente hay una chica ahí que a él le gusta, ¿no? Y de hecho en ese tiempo también sí hubo una chica que me gustó, ¿no? Que estuve ahí, la cual es mi esposa hoy. Pero hubo una transformación. Es inexplicable en palabras lo que uno siente en ese momento, el haber estado en lo más profundo en el mundo del pecado, yendo hacia el infierno, luego mirar hacia Jesús y Él dice, yo te perdono todo, te doy vida eterna, y vives esa transformación. Es algo que afecta a tu espíritu de tal manera que afecta a tus emociones. Si hablamos aquí de este primer amor de esta manera, yo lo puedo entender, pero de una manera muy clara. Quieres leer la Biblia, quieres orar, quieres hablar con la gente que es cristiana, quieres conversar, quieres proclamar al mundo entero de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, lo que Él ha hecho en tu vida y lo que está haciendo. Entonces, este primer amor fue una experiencia única y tardó su tiempo. Luego el ser humano tiene que entender que en la vida cristiana yo creo que Escasero, un autor de un libro, habla de 4 etapas que uno tiene que pasar. Luego viene la última etapa, que es la etapa más dura, donde tienes que romper una muralla y convencerte, estar consciente, este es el camino. Porque este primer amor, de tal manera como uno lo experimenta así, no permanece para toda la vida, afectando de tal manera tus emociones y tus sentimientos. Llega un momento donde por convicción clara tú vives este primer amor, ¿no? Tienes que romper donde tenés muchas preguntas, donde dudas de muchas cosas, donde pasas situaciones difíciles en la vida, donde una gran cantidad de personas que cuando conmigo también llegaron a la iglesia, conmigo llegaron a los pies de Cristo, han abandonado este camino. ¿Por qué? Porque ya no sintieron más lo mismo, ya no vivieron más lo mismo, ya se enfrió. Entonces es ahí donde uno tiene que permanecer y saber que hay momentos que la manifestación del Espíritu Santo y de este primer amor vuelve a impactar de tal manera como lo ha hecho en ese momento, en esos primeros meses, en esos primeros años, ¿no? Entonces uno no tiene que creer como cristiano que esta manera que se presenta lo va a tener siempre. Es normal que pasamos por desiertos, por meses, a veces años, donde no sentimos, donde no vemos, donde no percibimos, ¿no? Entonces, esos sucesos de transformación es lo que tenemos que buscar constantemente cuando hablamos del primer amor. Si hoy hablamos de eso y es mi punto de vista aquí, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa búsqueda constante, como lo buscábamos, la presencia de Dios, la presencia de las personas que nos rodeaban, que eran cristianos, como tuvimos en este momento de conversión. Ahora yo quiero entender lo que cuando Mario dice, hay gente que ha nacido en este ambiente eclesiástico, ¿no? Desde niño estuvo en la escuela, como son mis hijos, ¿no? En la escuela, en la iglesia, y eso no los puedo entender, que cuando tienen la decisión por Cristo se convierten, y no puedo explicar cómo entonces tienen la experiencia del primer amor. Yo, siendo una persona que no vivo en este ambiente, en este entorno, luego de joven, ¿no? Con 19 años, percibo y tomo esa decisión. Para mí este primer amor se manifestó de tal manera. Y yo creo que la manifestación es más o menos similar, solo, o sea, la persona que nace en una iglesia, que siempre estuvo ahí presente, y muchas veces lo que hace es por rutina, por cumplir, por querer complacer a alguien, porque uno se acostumbró a hacerlo. Y en el momento donde uno tiene ese encuentro personal con Dios, es donde de repente esto tiene otra dimensión, ¿sí? Entonces uno llega a comprender, mira, lo que estamos haciendo acá no es solamente entretenernos, sino que es algo que realmente tiene mucho valor, y donde yo quiero ser partícipe, ¿sí? Donde la gente de repente, en vez de estar pasivos en las reuniones, digamos, que vienen a un culto, a una reunión solamente para
ver qué va a pasar, escuchar, recibir, y después me voy otra vez en casa. De repente nace, como ya lo mencionamos, ese deseo de yo quiero ser parte de esto, y yo quiero colaborar, quiero hacer algo, quiero mover los dones que Dios me ha dado, porque uno llega a entender de que eso es lo que yo vivo ahora, es realmente algo muy valioso, y quiero aprovechar lo que Dios me puso a disposición. En ese sentido yo veo que es muy similar, solo que no, quizás no tanto yo creo que la referencia hacia el pasado nomás es un poco diferente, ¿verdad? Totalmente. Uno que sale, digamos, de todo el mundo de adicción y todo eso, vive, de repente encuentra todas esa paz y el amor y todo que Dios nos da. Lo vive diferente que una persona que siempre estuvo ahí involucrado en todo, pero de repente tiene ese encuentro personal. Es algo que se experimenta, ¿sí? Y solo que yo creo que algo que puede surgir en un contexto así de iglesia es que uno quiera fingir, ¿sí? Por cierta, digamos, como dije, complacer a alguien porque quiere ser parte del grupo o lo que sea. De repente uno dice, bueno, yo voy a anotarme para el bautismo, porque acá todos se están bautizando y yo me estoy quedando como último. Y bueno, entonces yo conocí, por ejemplo, una persona que se anotó en el curso de bautismo porque su amiga se anotó para el curso de bautismo. Claro. ¿Sí? Y después, durante el curso, esa amiga que primero se anotó dijo, bueno, yo no estoy todavía, no estoy en mi tiempo. Entonces salió del curso, pero la otra dijo, bueno, yo ahora no puedo salir tampoco porque ya entré por ella, y si salgo otra vez es muy obvio, ¿verdad? Entonces voy a quedarme nomás y voy a dejar que me bauticen. Y cuando uno ya está en ese, digamos, acostumbrado a lo que es todo esto, el curso del bautismo y todo, uno ya sabe que hay que responder y cómo hay que hacer para que después al final uno pueda ser parte. Y uno llega a fingir, pero en realidad no ocurrió este encuentro, este primer amor hacia Dios, ¿sí? Eso también es, digo, quizás una situación que puede ocurrir en un contexto de iglesia donde ya uno nace en la iglesia y todo el tiempo está en contacto con esto, ¿sí? A mí me hizo recordar una experiencia, una conversación con un compañero que justamente después de contarle todo mi testimonio así, me mira y me dice, a mí me hace pensar eso, ¿por qué yo no tuve también así una experiencia? Yo no puedo sentir eso que vos sentís, me dijo, ¿verdad? No podía, me dijo, porque después me explicó. Un día, o sea, yo siempre, cuando yo crecí en la iglesia, yo siempre veía a mis padres, ellos me enseñaban cómo orar, ellos me enseñaban la palabra, ¿verdad? Y yo siempre veía a Dios como un Dios de mis padres. No, yo a través de mis padres yo llegaba a ese Dios, ¿verdad? Siempre era así. Hasta que dijo que un día se dio cuenta que había sido, él también puede tener una relación con ese Dios. Había sido ese Dios, no quiere ser solamente el Dios de sus padres, sino también de él, ¿verdad? Y ahí es donde él experimenta esta conversión, vamos a decirlo así, esta experiencia de ese amor. Y ahí es donde él siente ese amor de Cristo, ¿verdad? Ese primer amor con él. Y ahí es donde se da cuenta que todo ese tiempo estuvo acercándose como que veía que a través de su padre nomás él podría llegar a ese Dios. Pero se dio cuenta con esa experiencia que también él podía de manera personal acercarse a ese Dios, ¿verdad? Entonces me hizo recordar eso, que esas son las experiencias que muchas veces tienen también esas personas que llegan a un punto donde se dan cuenta que ese Dios no solamente escucha a los padres, sino me escucha a mí y también quiere tener una relación conmigo, ¿verdad? De manera personal. Es también una oportunidad de repente, si alguien está escuchando, un oyente que nace así, está en torno de iglesia y no ha tenido esta experiencia personal con este Dios, uno puede pedir también, ¿sí? Yo creo que uno puede pedirle a Dios, Dios, yo quiero tener un encuentro personal contigo, no quiero solamente escuchar de otros lo que ellos han encontrado y han experimentado, sino que yo quiero tener este encuentro personal. Y Dios es bueno y Él tiene su forma y Él sabe cómo tratar con nosotros. En ese sentido, yo creo que existe esa apertura también, ¿sí? A pedirle a Dios
como muchos lo han hecho, de repente dicen, Dios, si existes, realmente existes, ahí yo quiero que tal y tal, ¿verdad? Y hay muchos testimonios de personas que han vivido cosas interesantes en todo esto, ¿sí? Totalmente. Che, entre medio, estoy preocupado. Ahora quería pedir mi chipa y ya se fue el compañero a traer. Me quedo sin chipa hoy. ¿Qué vamos a hacer? El oyente que está con nosotros, le compartimos, ¿no? Los sábados siempre cada uno, aquí tenemos una caja común, cada uno pone su platita y los que quieren piden a la mañana en la recepción. Hoy quiero una chipa para las 9, ¿no? Y Manfred se va en su triciclo a traernos la chipa y él ya se nos adelantó, o sea, ya se me adelantó, me olvidé de pedir a la mañana temprano. Es hora de hacer algo un poco diferente aquí en Caminamos Contigo. Así estamos conversando. El oyente que nos escucha de repente dice, ¿y qué voy a comer hoy en mi como tereré upa, verdad? Tortilla que suma. Heavy, vea. Pero con una cebollita, ¿verdad? Y para agregar algo mandioca ahí al lado. Bueno, nosotros estamos en el espíritu, no en la carne, así que vamos a quedarnos por ahí nomás. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? La pregunta 3 es lo que queremos conversar ahora, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes en este primer amor, en esa decisión que tomamos en este momento cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Bueno, yo aquí en esta pregunta me basé en lo que la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis recibe como, como le enseña. Y hay 3 cosas que le dice. Wow. Primero le dice recuerda. Yo creo que es algo muy importante recordar. Y por algo también vemos en toda la historia del pueblo de Israel, Dios siempre puso algo para hacer recordar. El rememorar, ponernos a pensar cómo fue, qué pasó, cómo fueron esos tiempos, cómo los vivimos. Eso es una parte fundamental y yo creo que para eso es importante tomarnos el tiempo cada tanto para reflexionar de repente en lo que nosotros hemos vivido, qué ha pasado en nuestra vida, lo que Dios ha hecho. Es una parte fundamental. Algunos inclusive tienen de repente yo conozco personas que han hecho ciertos símbolos en su casa, o de diversas formas. Inclusive he conocido un orador que tenía de repente un botón de su camisa, siempre le ponía otro color a los demás botones y él explicaba, esto me hace recordar y tal cosa. Es una forma de recordar lo que ha hecho Dios en nuestra vida, recordar esos buenos momentos. También lo podemos rememorar de repente cuando en la iglesia alguien comparte su testimonio, lo que ha vivido. Eso nos puede llevar a volver a recordar lo que pasó, lo que hemos vivido. Eso es número 1, recordar. Luego el número 2, lo que mencionamos hace rato, lo que la iglesia de Éfeso es llamado a arrepentirse. Vivir en arrepentimiento quiere decir tener esa constante, tener presente siempre quiénes somos, de dónde Dios nos sacó, quiénes somos realmente, cuál es nuestra situación sin Dios, y de acuerdo a eso cambiar nuestra forma de pensar en primer lugar, ¿sí? Porque la palabra arrepentimiento, metanoia como se conoce, es cambiar de pensar. Romanos 12 también habla de eso, no se acomode su pensamiento a la forma de pensar del mundo, sino que vayan transformando. O sea, vivir en arrepentimiento es ir cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. ¿Y cómo lo logramos? Cuando nos alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, que es la que nos enseña, nos guía, es lámpara a nuestros pies, como dice, ¿sí? Nos va mostrando, este es el camino. O sea, vivir en el arrepentimiento es el número 2. Y el número 3, vuelve a hacer las obras que hacías antes. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, porque primero le elogia por las obras que ya estaban haciendo y luego les llama, bueno, vuelvan a hacer las obras que hacían anteriormente. No explica cuáles son esas obras, pero yo entiendo de que ahí había un fervor diferente, había algo diferente en cómo hacían las obras anteriormente.
quizás había aspectos que dejaron de hacer también, y con el tiempo uno en la iglesia, uno vuelve a la iglesia, bueno, antes hacíamos esto era muy importante, pero ahora vamos a enfocarnos en esto. En la iglesia somos propensos también a de repente desviarnos, perder un poco el rumbo como iglesia. De repente una iglesia cuando nace, cuando surge, tiene esa visión de nosotros queremos ganar personas, queremos atraer. Y eso es algo que me llamó la atención cuando le elogia a la iglesia. En ningún momento vemos que le elogia por sus ganas de alcanzar personas para Cristo, sino que dice que ustedes hacen buenas obras, son perseverantes, inclusive se esfuerzan mucho por los malos profesores, digamos, o enseñanzas falsas. Se esfuerzan mucho por eso, pero en ningún momento se encuentra de que ellos están muy esforzados en alcanzar personas. Y yo creo que eso es una realidad de muchas iglesias. Cuando nacen, cuando empiezan, tienen ese deseo. Vamos a evangelizar, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer algo. Y con el tiempo de repente empiezan a tener importancia otras cosas. Queremos construir, queremos hacer esto, queremos hacer un almuerzo juntos. Y todo eso son de repente cosas buenas que pueden ayudar, pero que quizás nos cambian un poco del primer rumbo que teníamos. Si esas tres cosas yo encuentro en Apocalipsis, ¿sí? Recordar lo que vivieron anteriormente, vivir en arrepentimiento y volver a hacer las cosas como antes. Eso es lo que yo encuentro ahí en Apocalipsis, que yo creo que nos puede ayudar también a nosotros a cómo podemos nosotros mantener ese amor dentro de nosotros, en un amor vivo, ¿sí? Reflexionando el sermón, de quien no tenía el sermón para mañana en la iglesia y le falta todavía, ya está ahí, ¿verdad? Ya está, ya. Ya está, ya. Gratis. Gratis. Hoy es gratis. Hoy es gratis. Bosquejo gratis. Bueno, reflexionando un poco a esta pregunta, ¿qué podemos hacer para mantenernos firmes en su amor? Me acuerdo que me hice esa misma pregunta cuando recién le conocí a Cristo, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta que no era solamente reconocer mi condición, no era solamente aceptar ese amor y perdón y ahí se queda todo. Ahí me di cuenta, cuando hice todo ese proceso, me di cuenta que no terminaba ahí la cuestión, ¿verdad? Que eso implicaba un compromiso constante con Dios, ¿verdad? De decir que ahora ya no, como dije en el versículo pasado, ahora ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive a través de mí, ¿verdad? Entonces yo tengo un compromiso con Él y no es un compromiso fácil, sino un compromiso que requiere mucho de renunciar a mí mismo, renunciar a mi manera de pensar, muchas veces que no es correcto delante de Dios, y buscar siempre vivir como Él quiere que yo viva, ¿verdad? A través de su palabra. Ahí mencionaste... al comienzo mencionaste en cuanto a, para que uno le conozca a esa persona, tiene que tener una relación, tiene que buscar intencionalmente conocer a esa persona, qué le gusta, cómo quiere que yo sea en algún punto, ¿verdad? Y esas mismas preguntas uno puede aplicar con Dios, ¿verdad? Dios, ¿cómo quieres que yo viva para ti? ¿Qué dice tu palabra? ¿Cómo yo puedo mantenerme firme? Y ahí es donde yo veo muchas veces, observo que podría atreverme a decir que muchas veces somos débiles en cuanto a mantenernos firmes en Dios, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y esta pregunta nos va a ayudar justamente para buscar, dar camino a esas personas que preguntan, ¿cómo yo puedo mantenerme firme si soy un nuevo creyente? Es justamente buscar conocerle a Dios a través de su palabra, ¿verdad? Buscar de saber que, como dice en su palabra justamente en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y justamente esa última palabra, separados de mí nada pueden hacer, ¿verdad? Y nos da a entender que nosotros estamos unidos a Él, y cuando tratamos de hacer lo que a nosotros nomás nos parece bien, es donde nos desprendemos de Él y buscamos tomar decisiones que a nosotros nos parecen correctas, ¿verdad? Y ahí es donde Él aparece y nos dice, no, ustedes separados de mí no pueden hacer nada, ¿verdad? Y cuando estamos en Él,
ahí es donde vienen esos frutos. ¿Qué son esos frutos? De conocerle cada vez más a Él, tratar de que otras personas también le conozcan a Él a través de nosotros, buscar comprometernos con su iglesia, con la iglesia, de mostrar nuestros dones y talentos que tenemos y usarlo de manera correcta delante de Dios, ¿verdad? Y de esa manera esas cosas nos van a ayudar a mantenernos firmes porque sabemos que tenemos un compromiso, sabemos que hay un compromiso que tenemos que cumplir, que muchas veces va a ser difícil porque no es lo que nosotros queremos hacer, no es lo que nuestra carne quiere hacer, sino lo que el espíritu que está conectado con Dios, eso es lo que nos da ese deseo de hacer lo correcto delante de Dios, y muchas veces va a llevar a renunciar muchas cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda un poco a mantenernos firmes en su amor, ¿verdad? Totalmente. Yo propongo, ya están llegando preguntas, ¿no? Sí. Estábamos expectantes si van a llegar preguntas a los oyentes o no. Entonces, el que se conectó hace poco, hemos dicho que durante el programa podían enviar preguntas relacionadas al tema, mi primer amor en Cristo, y los últimos 15 minutos queríamos responder. Entonces, una canción más y la gente puede enviar todavía sus preguntas al número de consejería, y luego a la vuelta de esta canción vamos a intentar responder, ¿no? Sí. Hacer una respuesta nuestra, vamos a responder las preguntas. Llegó una primera pregunta que dice, entiendo que llegó por el Facebook, alguien que nos acompaña por el Facebook. Dice, ¿cómo describirías la diferencia entre tener un conocimiento intelectual de Cristo y experimentar un amor personal por Él? El intelectual sería un conocimiento religioso, ¿verdad? Un conocedor. Un conocedor. Yo creo que el conocedor, ahí mencionamos hace rato el ejemplo de Nicodemo, ¿sí? Que él conocía la ley, conocía la enseñanza de lo que ellos tenían en aquella época, que eran las leyes de Moisés y eso. Pero de alguna forma él sentía que algo le faltaba, ¿sí? Es diferente saber acerca de alguien y conocer personalmente. Son dos cosas muy diferentes. Yo creo que ahí es una de las cosas que puede suceder, es justamente de que uno puede conocer intelectualmente, describir, hacer toda, digamos, la teología sistemática, le va a probar todo, pero en su corazón de repente no ha tenido este encuentro. Entonces muchas veces es para cumplir, ¿sí? Uno trata de hacer lo que uno tiene que hacer, uno sabe lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, de repente cómo hay que comportarse en la iglesia, pero Jesús utilizó este ejemplo, él mencionó una parábola del que construyó su casa sobre la roca y otro que construyó sobre la arena, ¿sí? Vinieron tiempos difíciles y ahí se demostró sobre qué estaba realmente conocido, ¿verdad? Los dos construyeron, hicieron, digamos, la puerta hacia afuera, hicieron lo correcto, pero solamente el uno eligió bien hacia dónde quería, o sea, cuál era su fundamento, y el otro no. Yo creo que un poco es esto, ¿sí? De que en situaciones límites, digamos, situaciones especiales, ahí se demuestra si realmente le conocemos y amamos a este Dios, o solamente sabemos de Él y tenemos un conocimiento intelectual, podemos recitar los versículos. Yo creo que ahí es un poco quizás una respuesta así que podíamos, yo por lo menos, encontrar en cuanto a cuál es la diferencia, ¿sí? Hay en los momentos claves, ahí uno de repente ve que, bueno, yo había sido poco conozco de Dios, me desespero rápido porque Dios también nos ha dado promesas para los tiempos difíciles y todo eso es parte de lo que nos enseña la Biblia. Pero no sé cuál sería otra sugerencia de parte de ustedes. Personalmente creo que no hay mucha diferencia en cuanto a lo que dijiste. Una persona intelectual, la diferencia que tiene de eso de tener una relación personal con Jesús es justamente, ahí lo dice todo en la descripción, ¿verdad? Que uno puede conocer, enseñar
entender cómo Jesús estuvo en la tierra, cómo Él influyó en la historia misma, conocer todos esos puntos, pero quedarse ahí nomás. Puede incluso enseñar, decir cómo tiene que un cristiano vivir y todo eso, pero la diferencia en el otro caso es que el otro tiene una relación personal, vive cada día queriendo conocer a Dios, queriendo conocer cómo Él quiere que uno viva. Yo creo que va mucho más allá que entender o saber nomás de su palabra o cómo Él funciona, sino es tener una relación con Él. Tipo, tratar de buscar que a través de su Espíritu Santo Él nos haga entender cómo quiere que nosotros vivamos para Él, ¿verdad? Entonces, tener esa relación personal, esa es la gran diferencia. Conocer y vivir con Dios, tener esa relación con Él, ¿verdad? Yo creo que ahí justo también puede llegar a ser, si uno solamente conoce acerca de Dios, pero no conoce a Dios, una parte donde uno puede definir eso es cuando uno de repente fácilmente uno llega a sentir como carga, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, servir en la iglesia, o uno puede fácilmente llegar, bueno, ya otra vez yo, y en ese sentido, cuando uno siente un amor, este primer amor, como hemos mencionado, hacia Dios, yo creo que hace rato hemos mencionado, uno quiere ser parte, uno quiere involucrarse, uno quiere ser parte de la iglesia, involucrarse, servir, estar ahí. Y yo creo que eso es algo que nace, es algo mucho más profundo que solamente, digamos, intelectualmente conocer, que es algo muy importante, conocer intelectualmente, o sea, conocer, saber acerca de Dios, pero en ese sentido, tener ese amor profundo hacia Dios nos lleva a vivir la vida cristiana, digamos, con otro corazón, con otra mentalidad, con otra pasión, como podríamos decirle, sí. Más ligero. Esta pregunta yo animaría mucho al oyente que está ahí escuchándonos o acompañándonos en Facebook, de que lo haga de una manera personal. Nosotros tenemos una tendencia de mirar hacia el otro y preguntarnos, y eso es normal, pero no sé ahora la intención de este oyente, si habla de sí mismo, está pensando en otra persona, pero es muy importante que nosotros nos preguntemos y nos auto hacemos un análisis constante, donde la palabra dice examina, el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios. Yo tengo que preguntarme si yo me volví alguien que estoy en este mundo de conocimiento intelectual, estoy en un mundo religioso, porque hay una línea fina. Sí. Puede ser que alguien tomó una decisión por Cristo y vivió el primer amor y luego entró a este mundo religioso, conocedor y hacedor de un sistema, pero en su interior está lejos del Dios, ¿no? Entonces, examinarme a mí mismo y preguntarme, ¿tengo paz en mi corazón? ¿Tengo paz con Dios, con la eternidad? No significa que no voy a dudar, pero al final digo, este es el camino que estoy convencido, tengo paz, vivo una relación transparente con Él en el día a día, independientemente de mi entorno, las personas que están en mi entorno, quién me falla, no me falla, estoy dispuesto yo de no vender mi paz con Dios, mi salvación, por una situación externa. Tengo paz conmigo mismo, porque si tengo con Dios, tengo que tener conmigo. Si no tengo conmigo, entonces algo no está bien con Dios. Y la siguiente es, en cuanto a mí depende, estoy en paz con las personas que me rodean, ¿sí? Un autoanálisis, miremos hacia nuestro interior, porque eso es muy importante. Lo que viene aquí, que ese oyente ha preguntado, ¿no? Es solamente un conocimiento intelectual de Cristo. Estamos hablando de una vida eterna. Lo intelectual, solamente teología, solamente conocimiento, no nos lleva a la eternidad con Jesús, con Dios en el cielo, sino que nos va a llevar al infierno. Solamente una relación personal con Jesús nos lleva al cielo, a la vida eterna. Viene una siguiente pregunta que dice, ¿será que si nos alejamos de Dios es porque verdaderamente no conoció a Dios, o sea que experimentó su amor?
Bueno, No es. yo aquí anoté un ejemplo de digamos que una persona que encontró el primer amor a Cristo y quizás me ayuda un poco a enfrentar esta pregunta. Considera una cristiana nueva, con gran entusiasmo ella devora la Biblia y se lee con avidez 2 a 3 libros cristianos a la semana, pero a medida que su conocimiento aumenta, también aumenta su orgullo. Antes de darse cuenta, siente que ha crecido más que la mayoría de los cristianos a su alrededor. Nuestra cristiana piensa para sí misma que, a diferencia de ella, los demás son perezosos en la lectura de la Biblia. A diferencia de ella, estos no toman en serio su pecado. A diferencia de ella, están demasiado arraigados a este mundo. A medida que aumenta el orgullo espiritual, también aumenta nuestra disposición a juzgar pecaminosamente a los demás. Y a medida que aumenta nuestra disposición a juzgar pecaminosamente a los demás, nuestro amor por ellos se torna cada vez más frío. Yo creo que si tomamos el ejemplo ahí de Apocalipsis, parece que ellos sí tenían este primer amor y que se enfrió, ¿sí? De acuerdo a eso, parece ser algo normal en ese sentido lo que nos encontramos con este texto. Y no quiere decir que no haya conocido a Dios. Tenemos que ser sinceros que en toda nuestra vida no vamos a llegar a conocer a Dios en plenitud. Siempre llegamos a conocer un poco más, pero Dios es demasiado grande como para que nosotros podamos llegarle a conocer en un trayecto de años y decir, bueno, ahora ya conozco quién es Dios y listo. Nuestro conocimiento de Dios siempre da para crecer, para aumentar. Y en ese sentido yo creo que con lo que ya hemos conocido a Dios, ahí es el desafío de volver a recordar, como dije hace rato, vivir en arrepentimiento y buscar a este Dios. Cada vez que nos damos cuenta, me estoy alejando, algo dentro de mí se está enfriando, ¿sí? O sea, eso sería un poco una conclusión personal en cuanto a esta pregunta que yo tengo, ¿sí? Parece que antes en las iglesias también Pablo podría de alguna manera ver eso en las iglesias también, o sea que había un cierto así de enfriamiento, o la gente parece que de alguna manera se estaba alejando de Dios, ¿verdad? Y Pablo les animaba, les exhortaba a los tesalonicenses en especial, y les decía, no apaguen el fuego del espíritu, ¿verdad? Muchas veces, como dijo el compañero, no es que nunca conocieron a Dios o nunca tuvieron experiencia, sino que de alguna manera se enfriaron en su fe, tipo a través ya sea de muchas experiencias dolorosas quizás, y uno por enojo, y de alguna manera no encuentra una salida o no confía suficientemente en lo que Dios les promete, y de a poco se va desenfocando su mirada de Jesús, ¿verdad? Desenfoca su propósito, desenfoca su objetivo, lo que dice Jesús en su palabra, y de alguna manera empieza a buscar otro camino, ¿verdad? Y eso aleja, y ahí es donde ocurren estos problemas o surgen estas preguntas. ¿Será que conocieron o no? Sino, yo creo simplemente que muchas veces nos enfriamos en nuestra fe, y ahí es donde otra vez Jesús viene y nos hace recordar, nos anima, así como le hizo recordar a Pedro. Él se fue junto a Pedro cuando él, después de negarle, él se apartó, se fue, se alejó otra vez, volvió a donde él era mejor seguramente, ¿verdad? Pero Jesús se fue a buscarle y le dijo, acá estoy, te perdono, y le vuelve otra vez a reconciliarse con él, y le muestra otra vez que aún está ahí su amor, su misericordia, y yo creo que eso es lo que Dios también ofrece ahora a esos creyentes que se alejaron quizás, que están lejos, que no le sienten a Él, le sienten lejos. Dios creo que hoy quiere nuevamente llamarle y decirle que aún está ahí su perdón, su amor y su misericordia para cada uno de nosotros, ¿verdad? También vemos, así para terminar, la parábola que Jesús cuenta del sembrador. Hay semillas que cayeron entre piedras y eso, que empezaron a crecieron a full. Después vinieron circunstancias que le apagaron y de repente se murió, ¿sí? O sea, no es que no creció, sino que la semilla creció, brotó. Hubo un comienzo ahí, pero después, por las circunstancias, le apagaron, ¿sí? Eso es algo que Jesús ya lo comentó en la parábola del sembrador, ¿sí? Totalmente.
¿quién cambiará mi eternidad sino tú? Llegando a los últimos minutitos de lo que es un programa más de Caminamos Contigo, mi primer amor en Cristo Jesús. Hemos conversado hoy sobre este tema. Fue un gusto, fue un gusto. Y esto indica de que queremos orar y bendecir a nuestros oyentes, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Nos guías, Mario? Dale. Oremos juntos. Amado Dios, nosotros estamos muy agradecidos porque eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios justo, un Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Tú eres el Dios que nos ha creado a nosotros. Conoces nuestro corazón y sabes lo que hay dentro de nosotros, hasta los más últimos detalles de nuestro ser lo conoces todo. Y por eso te agradecemos por eso y te alabamos al mismo tiempo por ser un Dios tan grande. Y hoy hemos reflexionado sobre este tema y estoy seguro que hay oyentes ahí que están escuchando, que están en esta situación, que se han apartado de este primer amor, Señor. Y yo pido por estas personas que tú los puedas tocar en su vida personal de alguna forma para que ellos puedan recapacitar y nuevamente empezar a buscarte de todo corazón, buscar a enfocarse otra vez en ti, buscar este primer amor que tuvieron, así como la iglesia en Éfeso que recibió esta advertencia. Señor, te pido por todos nosotros que de repente estamos todavía presentes siguiendo tus pasos. Todos somos personas que podemos de repente desfiarnos, apartarnos, en dejar enfriar este amor, y pido que tú puedas volver a llamarnos cada vez más cuando de repente todavía no nos damos cuenta que nos estamos apartando, y tú ya lo ves dentro de nuestro corazón que está brotando una semilla y que no te agrada. Entonces que puedas llamarnos a través de tu Espíritu para que podamos volver hacia ti, tener otra vez este amor tan profundo hacia ti. Llámanos cada vez que nos estemos en peligro de apartarnos, en las circunstancias que sea necesaria. Tú tienes la forma de tratar de cada uno de nosotros. Y eso te pedimos, dándote gracias que tu palabra nos enseña, nos guía, nos muestra el camino, y que a través de ello nosotros podemos crecer en conocer tu voluntad, conocer quién eres y cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te queremos agradecer por este tiempo y todos los que han escuchado, Señor. Tú sabes su situación y pedimos que tú puedas bendecir sus vidas, que puedas obrar a través de tu Espíritu, que sea tu voluntad lo que se haya en sus vidas, en su familia, y que tu nombre sea glorificado. Eso es nuestro deseo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Mario Milciades. Igualmente. Fue un gusto. Sí. Gracias, Milciades. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Sí, sí. Gracias al oyente por conectarse con nosotros. Ruth estuvo atendiendo el teléfono hoy, la compañera Dorotea estuvo detrás de cámara, filmando, ¿no? Qué trabajo duro filmarnos, ¿no? Eso es... Haciendo el aguante siempre. Haciendo el aguante todos los sábados. Gracias, Dorotea, también. Estimado oyente, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y un buen fin de semana. Hasta el próximo sábado.